Sean todos bienvenidos, muy buenas tardes ya en este momento. Gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente el día de hoy. Bien, pues este día quiero concluir la parábola que la vez pasada comencé sobre el fariseo y el publicano. Es una parábola que la quise dividir en dos partes para poder explicar con amplitud y detalle por qué Jesús utilizó a estos dos personajes, un fariseo y un publicano. Y en el estudio anterior analizábamos juntos cómo era que los fariseos realmente eran la parte más alta, eran la cúspide realmente de la sociedad judía hablando religiosamente. Eran las personas que eran el referente, eran el estándar más alto, eran también las personas con mayor dignidad dentro de Israel, porque en realidad las vidas que ellos llevaban sí eran vidas ejemplares. Si eran vidas donde había tanta disciplina, había tanto esfuerzo, había tanta negación que deslumbraban. Pero el Señor Jesucristo, examinábamos también que aunque ellos estaban en la cumbre, en lo más alto de lo alto, en la sociedad de su tiempo, tenían un problema y era que la religión ya se había apoderado de ellos con sus formas. Es decir, guardaban toda la forma externa de las cosas, pero el corazón estaba ya desviado. Y ese es el gran peligro, que hasta el día de hoy no estamos exentos en ningún lugar de cumplir solamente la parte externa, de ser muy disciplinados, muy formalistas, y todo eso es bueno, dijimos. El Señor Jesús les dijo a ellos mismos, era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Y veíamos cómo el Señor Jesucristo realmente no los censuró por su disciplina, no los censuró porque predicaban, no los censuró porque diezmaban y eran muy minuciosos, tampoco los censuró porque ellos guardaban todos los códigos de la ley que la Escritura les pedía. No los censuró por nada de eso, pues Jesús mismo dijo que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Pero sí les hizo ver que ellos confiaban tanto en esas cosas que se habían olvidado de la justicia, de la misericordia y de la fe. Es decir, y eso es lo que tenemos hoy en día. Hoy tenemos lugares donde la piedad es tan formalista que mientras la gente cumpla externamente los códigos de vestimenta, los códigos de cabello, los códigos de hablar, a veces se pasan por alto muchas otras cosas que son más importantes ante los ojos de Dios. Por eso es tan importante esta parábola, porque no solamente es una parábola para el tiempo de Jesús, es una parábola que es actual también. Hoy en día podemos caer en una actitud que se le ha llamado también fariseísmo, cuando hacemos tanto énfasis en lo externo que perdemos de vista realmente lo que a Dios le importa el corazón. Y es un riesgo porque a veces también, queriendo tomar en cuenta tanto el corazón, también se descuida la parte externa y se dice, bueno, es que no me juzgues por cómo me ves, porque lo que importa y lo que Dios ve es el corazón. O sea, ambos extremos son malos, porque hay personas que a veces tanto énfasis ponen en el corazón, que también Jesús no lo hizo, que entonces descuidan lo de afuera. Dicen, bueno, si yo veo con una minifalda, puede decir una mujer, pues no importa porque Dios ve mi corazón. No, sí importa. También Jesús habló de la importancia del pudor, de la modestia. O un varón puede decir, bueno, aunque yo hable de una forma no correcta, como Dios ve mi corazón, no me puedes tú juzgar. Y no, la Biblia dice que de la abundancia del corazón también habla la boca. Entonces lo que estamos viendo es que ambos extremos son malos. Tanto el formalismo externo riguroso es un riesgo, como también la libertad extrema, donde ya nadie guarda ninguna disciplina en aras de que Dios ve el corazón, también es un peligro. Lo que estamos entendiendo en esta parábola es que si cada uno no está dispuesto a caminar delante de Dios de manera personal, puede caer en cualquiera de los dos engaños. Puede caer en ser tan riguroso que diga, yo estoy bien, porque yo hago y empieza a poner toda su justicia como los fariseos, ¿no? Y otro puede decir, no, es que como Jesús censuró a los fariseos, yo mejor prefiero cuidar mi corazón, pero descuidan la parte externa también.
Por eso es que hoy vamos a ver la segunda parte de esta parábola, y ahora vamos a entender quiénes eran los publicanos. ¿Por qué Jesús contrastó a la cúspide de la sociedad? Y ahora se va a ir hasta el otro extremo, hasta los publicanos. Tenemos aquí una imagen de lo que podría ser una representación de cómo estaba un fariseo, con toda la vestimenta que la ley demandaba, con la barba, con los cuidados, con las medidas de las telas que no deberían ser mezcladas, etcétera. Cómo oraba y cómo estaba un publicano, pues que ni siquiera levantaba la cabeza porque estaba consciente de su propia necesidad. Vamos a leer nuevamente la parábola, Lucas 18, versículos del 9 al 13. Tenemos aquí el texto. Y les recuerdo cuál era el objetivo de Jesús cuando dio esta parábola. El verso 9 nos lo dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Fíjese por qué lo dijo. Había personas que confiaban no en Dios, confiaban en ellos. La confianza era en ellos, ellos eran la medida. Confiaban en sí mismos como justos y además tenían otra mala actitud. Menospreciaban a los otros. Les dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Vamos a orar, pidamos a Dios su ayuda. Señor, te damos tantas gracias en esta hora porque nos das la vida, la oportunidad de poder reunirnos para alabarte y aprender de tu palabra. Háblanos por favor en este día, Señor. Hemos atendido como tú aborrecías el corazón, Señor, autosuficiente de los fariseos. Pero también vamos a ver, Señor, precisamente cómo el otro extremo del péndulo también es incorrecto, Señor. Por favor, ayúdanos, permítenos entender lo que tú nos quieres hablar de manera particular, Señor. Tú eres quien ve el corazón, Señor. Tú eres quien sabe lo profundo de ese pozo profundo que es el corazón, Señor. Que cada uno hoy pueda ser redarguido, entendido, consolado, ministrado conforme a su necesidad. Ayúdame, por favor, en este día, te ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Vamos a entender ahora quiénes eran los publicanos. El fariseo, repito, hasta arriba. Pero vamos a ver ahora por qué tanto se habla de los publicanos en la Biblia. Bueno, en el sistema recaudador romano, recordemos que la nación de Israel en este tiempo, ellos no tienen una libertad, ellos están sojuzgados, o sea, están conquistados por Roma. Roma es una potencia, es un imperio que ha conquistado toda la parte de Medio Oriente, entre ellos el pueblo, ¿verdad? De Israel, todo su territorio. Y en ese sistema de recaudación de impuestos, los publicanos eran los subalternos, o sea, eran empleados del Estado, que bajo la dirección de un funcionario romano se encargaban de cobrar los impuestos y derechos de paso de las mercancías que se transportaban de un territorio a otro. O sea, estos serían los funcionarios de Hacienda, estos son el SAT del tiempo de Jesús. Se encargan de cobrar todos los impuestos y como ellos conocen el idioma, conocen los detalles de las costumbres de los judíos, ¿quién mejor que ellos para poder cobrar? Porque hay cosas que los romanos de plano no entendían. Entonces, el Estado romano, el imperio, contrataba a personas que quisieran hacer esa función, la cual obviamente daba una buena remuneración, y no era tanto por el salario, era realmente porque ellos tenían oportunidad de poder hacer muchas, hoy le llamamos en México muchas tranzas, movimientos por debajo del agua, y eso hacía que además ya en sí mismos el hecho de que ellos se prestaran para trabajar para los conquistadores ya era muy cuestionable. O sea, ¿por qué trabajas para ellos? No, pues no trabajes, ¿no? Pero es que ocupo trabajo, podrían decir. Necesito dinero, tengo necesidad. Y entonces ellos eran los funcionarios que cobraban acerca de todas las cosas que había dentro de Israel. Eran funcionarios de gobierno y estaban respaldados por el Estado.
O sea, no iban a pedir de favor, ellos iban con la autoridad. De hecho, ahorita vamos a ver una imagen que ellos siempre cuando cobraban impuestos había un soldado o varios soldados junto a ellos. Y si alguien no podía pagar o ya se había pasado el tiempo de pagar un impuesto y no podía pagarlo, lo arrestaban ahí mismo. Lo arrestaban o le quitaban todas sus cosas, le hacían un embargo. ¿Con qué puedes pagar? ¿No tienes dinero? Bueno, te quitamos tu mula, te quitamos tu caballo, te quitamos tu carreta o hasta tu casa. O sea, era algo bastante complicado y difícil. Entonces, la cuestión era que los publicanos no solamente recibían un salario de parte del Estado. Por eso, cuando en una ocasión fueron con Juan el Bautista, algunos que eran publicanos, él les dijo lo siguiente. Vamos a leer Lucas 3, versículos 12 y 13. Fíjese en este caso. Dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. También estaban ahí los fariseos, ¿se acuerda? En el estudio anterior lo vimos. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es curioso que no les dijo, dejen de ser publicanos. Porque si fueran tan celosos como los fariseos, ¿qué hubiera dicho Juan el Bautista? ¿Sabes qué? Ese trabajo no te es lícito. Pero no les dijo eso. A los soldados que llevaban espada y lanza tampoco les dijo, dejen su trabajo porque pues pueden un día matar gente, ¿verdad? Les dijo, no, nada más conténtense con su salario, no hagan extorsión a nadie, porque tenían autoridad. Entonces, ¿qué les dice Juan el Bautista? No exijan más de lo que les está ordenado. ¿Por qué les da Juan el Bautista esa instrucción? Porque eso era lo que comúnmente hacían. Puesto que el Estado romano no publicaba como hoy una tabla de impuestos, y aunque lo publiquen, ¿no? Ellos realmente cobraban pues lo que querían, o cobraban un poquito más, o modificaban los tipos de cambio también de las monedas, y pues realmente hacían su agosto ahí. Entonces, por eso es que cuando van delante de Juan, ellos no les dice, alguno pensaría que les debiera decir, deja de trabajar como publicano, pero no. Realmente les dijo, adelante, sigue tu trabajo, nada más conténtate con tu salario. O sea, tienes suficiente para vivir, no robes a los demás. Había dos tipos de publicanos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Dos tipos de publicanos. Había uno que se llamaba Gabai. El Gabai era el recaudador de tributos en general. Era el funcionario en general que estaba a las entradas, cobraba tributos sobre qué cosas. Bueno, esta persona cobraba unos tributos bastante complicados y difíciles, tributos sobre la tierra, sobre los sueldos, sobre la captación, hoy le llamaríamos ISR, ¿verdad? Que pagan también las empresas. Si tú recibes un sueldo a través de una empresa y te dan un sobre, vas a ver que va a decir ahí deducciones, ahí va a decir ISR, impuestos sobre el seguro social, impuesto de si te dan Infonavit, etcétera, todo eso, bueno, también pagaban todo eso. Y él se encargaba de cobrar. El impuesto sobre la renta consistía en el 1% de los sueldos. El de sobre la tierra consistía en 1/10 de todo el grano y 1/5 parte del vino también y las frutas cosechadas. Era bastante, era mucho. Se pagaban en especie y parte en efectivo. En especie porque quedaban una parte para el publicano usualmente y la parte en efectivo era para el gobierno, que no les iban a dar el grano ni nada de eso. El de captación además era un tributo que se cobraba sobre el dinero personal de cada judío y se cobraba a los varones judíos desde los 14 hasta los 75 años. Puesto que en el sistema judío a los 13 se celebraba el Bar Mitzvah, ya se consideraba que un adolescente de esa edad, nosotros le llamaríamos adolescente, para ellos ser un adulto, ya era una persona que podía pagar impuestos y hasta los 75 años de edad pagaban ese impuesto todavía. Era bastante oneroso, era complicado. Y las mujeres a partir de las 12 también pagaban impuestos. Obviamente, ¿quién pagaba? Pues el papá. O el marido, porque las mujeres no trabajaban, bueno, sí trabajaban, pero no tenían trabajos remunerados como actualmente pueden tenerlo. Esto presentaba una oportunidad para la rapacidad. Era terrible, porque él podía hacer un cálculo, puesto que no había balanzas, no pesaban el grano, a ver cuántos kilos traes, te quita el 1%, no, pues me parece que traes 200 kilos de grano, traes 4 bultos. No, pero no son 200, son 160. Aquí dice 200 y me vas a dar el 10%. Pero oiga, es injusto. Soldados, y pues ya, ni modo, ¿no? Pues tenían que pagar.
¿Y cuánto ganas? No, pues gano tanto. No, yo sé que aquí en Israel tu mercancía se paga en tanto. No, pero es que gané tanto. No, yo aquí voy a escribir que ganaste tanto y me vas a pagar 5%. No, pero que no es justo. Soldados, y tenías que pagar. ¿Cómo veían a los publicanos sus propios hermanos? Pues como unas aves rapaces, ¿no? Los veían como extorsionadores literalmente. Pero había otro tipo de aduanero, de publicano todavía más letal que estos para cobrar impuestos. Vamos a ver la siguiente. Aquí tenemos una imagen, el otro tipo del publicano era el mojés. Este era al que preferiblemente se referían los escritos de la Escritura. Este era un aduanero o empleado de una aduana. Sí, así como cuando llegas, si has viajado alguna vez al extranjero, tienes que pasar por la aduana y te pueden abrir tu maleta y te pueden preguntar qué traes y cuánto dinero tienes y te pueden hacer muchas preguntas y si quieren te pueden abrir tu maleta y revisarte cosa por cosa y hacerte todo un conteo de lo que llevas y si te excedes en algo te van a cobrar el impuesto y si no, no te dejan salir. No puedes pasar de ese lugar. Estos eran los más aborrecidos porque su posición les ponía en capacidad de abusar de manera grave en los cobros. O sea, el gabay ya hacía su agosto, porque él podía escribir lo que él quisiera, no había básculas, no había formas para medir, todo era a ojo, y pues lo que él decía era lo que la ley decía. Entonces, ni modo, le entras o le entras. Pero el aduanero, eran tan aborrecidos que los aduaneros a veces subarrendaban el negocio a otra persona, porque era tan vergonzoso para ellos. Alguno decía, pues este puesto es mío, pero yo no quiero sentarme ahí a cobrar porque toda mi reputación se va a ir para abajo. Entonces, ¿qué hacían? Le pagaban a otra persona para que hiciera el trabajo sucio. Obviamente ellos ya no ganaban tanto, pero por lo menos conservaban su posición social porque no estaban cobrando delante de los demás. A ese grado se llegaba, ¿sí? Evitaban el escarnio del pueblo y el pequeño mojés, Mateo, por ejemplo, era uno de estos. Mateo, el que dice la Biblia, que escribió el Evangelio de Mateo, era un mojés. Eso lo sabemos en la historia judía. Entonces, ¿cómo veía la gente a Mateo? Pues, ahorita vamos a ver cómo los veían. ¿Se imaginan cuando Jesús llamó a Mateo? Le dijo, sígueme. ¿Qué habrán pensado los demás? Señor, nos va a quemar a todos. No lo llames. Nos va a echar a perder todo el ministerio aquí. Cuando vean que viene Mateo con nosotros, nadie se va a querer juntar con nosotros. No era fácil. Debe haber sido un shock tremendo en todo ello. Aquí tenemos dos imágenes de lo que es un publicano. Imágenes que están bastante difundidas, son bastante exactas de lo que sería un publicano, una persona con un atuendo judío, obviamente, pero que tenía pesas, que tenía esos pequeños trocitos de metal que se ven a la mano izquierda, eran las pequeñas balanzas con las que ellos podían medir o pesar el oro que tenían bultitos de dinero, de monedas que ya eran cantidades establecidas, y tenían una cajita sobre la cual ellos iban depositando oro usualmente o piedras preciosas con las que a veces se pagaba, y tenían una libreta para poder registrar las entradas que después presentaban a los funcionarios del Estado romano, a los que ellos tenían que darles cuenta. En la siguiente imagen tenemos lo más común, el publicano, con toda la gente esperando, porque no podías evadir, Si tú crees que hoy el SAT es difícil de evadir, en aquellos tiempos era más difícil todavía porque toda la gente se conocía y ellos iban a cada pueblo. Y cuando llegaba el publicano al pueblo, todos decían, híjole, ya llegaron a cobrar impuestos. Y pues no había ni para dónde hacerte. Y ahí estaba el soldado al lado. Si alguien no pagaba o no tenía, se ejecutaba la justicia en ese momento, arrestando a la persona o embargando sus bienes. ¿Qué cobraban los mojés específicamente? Bueno, estos cobraban productos de importación y exportación. Estos se ponían usualmente a la entrada de la ciudad. Estos no estaban adentro, estos se ponían a la entrada. Entonces nadie podía entrar ni salir si no pasaba por la aduana.
Ya se imaginarán todos el miedo que todos sentían. Imagínense que venía un padre de familia y venía de otra ciudad, venía de Hebrón o venía de alguna ciudad filistea o fenicia o de Egipto, y traía telas y traía frutas y traía alguna cuestión para su familia. Pues cuando llegaba le decían: a ver, ¿traes cosas de Fenicia? Esos frutos no son de aquí, tienes que pagar impuesto porque estás importando estos frutos. A ver, estas telas de seda que vienen de China o del Oriente más lejano, tienes que pagar sobre de ellas. Todo lo que era importación y exportación tenían que declararlo. Y no era si querías, como tenían todo el tiempo del mundo, porque era su trabajo, pues te podían revisar la carreta o podías llegar a un acuerdo con ellos. Mira, la verdad, pues vengo de negociar, yo soy comerciante, no me bajes todas mis cosas. Si me van a lastimar mis frutas, mis telas, te voy a dar tanto y déjame pasar. Y pues así se hacían las cosas. Y en muchos casos le daban una cantidad más la mordida o la extorsión y lo dejaban pasar. ¿Se imagina usted cuánto dinero podía tener un publicano? Literalmente podían tener lo que ellos quisieran, porque la otra era echarle a perder el negocio a alguien. También todo lo que se había comprado era producto de un impuesto. Todo. Compraste, tienes que pagar. Es como aquí, ¿no? Pagas, te cobran por comprar, te cobran por tener. Todo lo que se iba a vender, también tenías que pagar un impuesto. Por el uso de puentes. Para llegar aquí a Israel usaste puentes que construyeron los romanos. Tienes que pagar porque las piedras con las que se construyeron, porque lo plano del camino. Además, en aquellos tiempos ya había, siguiente, por el uso de carreteras, así como hoy se paga un peaje, ¿verdad? Aquí para llegar a Puebla es carísimo el peaje que hay que pasar, pues también aquí se pagaba peaje, porque además ellos tenían vigilancia. Entonces, en las carreteras romanas usualmente había soldados, había puestos de vigilancia. Eso no evitaba que te pudieran robar, pero por lo menos había cierta seguridad. El uso de puertos también. Trajiste tu mercancía por barco, tenías que pagar en el puerto también. También había mojés que habían en los puertos, y también había impuestos locales, que cada ciudad, por ejemplo, esta ciudad se dedica a la venta de telas, pues aquí va a haber un impuesto especial porque estos se dedican a la compra-venta de telas o de frutas o de X, cualquier situación que llegara a tener una situación de negocio. Además, también se cobraba por el número de ejes en una carreta. Si traías una carreta que tenía un eje, podías cargar cierta carga, pero si tu carreta tenía 2 ejes, porque traías mercancía más pesada, te cobraban más por el segundo eje de la carreta. ¿Sí? O sea que los impuestos no es algo nuevo, es algo que ha estado toda la vida. También se cobraba por el número de ruedas de la misma. ¿Cuántas ruedas tiene tu carreta? Te cobraban. También sobra decir que muchos de esos impuestos no los cobraba el Estado. ¿Quién los cobraba? El publicano. Y como no había gaceta oficial de la Federación en ese entonces, no había internet para que el gobierno publicara qué cobraba, pues el publicano realmente él era la ley. Y él te decía qué se iba a cobrar. A veces se ponían de acuerdo con los soldados que los cuidaban, y tú no digas nada, y yo te doy tu parte a ti, y aquí hacemos nuestro agosto. También cobraban por los animales de carga que la usaran. Traes un asno, traes 2 asnos o traes un caballo para mover tu carga, vas a pagar por todo ello. Y también cobraban por la cantidad de peatones que caminaban. Y hasta si no traías carga y ibas caminando, pues también te cobraban a ti. ¿Por qué? Porque era el trabajo del publicano. Era cobrar, era enriquecer al Estado romano, porque Roma te estaba dando seguridad. Los investigadores modernos también cobraban por la admisión a mercados, Así como hoy quieres ponerte en un tianguis, pues te cobran tu espacio para poner tu puesto, aunque no vendas nada, tienes tú que pagar. Y tienes que pagar de alguna forma. Tienes también por cruzar un dique. Cruzabas un dique seco en un lugar donde había un río y podías pasar tu carga más rápido. Bueno, también. Incluso los investigadores modernos no han podido identificar todos los nombres de las exacciones, o sea, impuestos, que se realizaban por parte de los aduaneros. Era tan abusivo el sistema de cobro de los publicanos, no de Roma, porque Roma era conocida por tener cierta
medida de justicia en lo que hacían, pero estos sí se volaron la barda. Y realmente no se ha sabido todos los impuestos que ellos llegaban a cobrar. Pero de que los cobraban, los cobraban. Al ser tan amplia la lista, no había un control estricto sobre lo que debía o no de cobrarse o lo que tenías derecho, lo que se le llama una franquicia, ¿verdad? Cuando viajas tú en avión, te dicen, si llegas por aire, tienes derecho a pasar $500 de mercancía que están libres de impuesto. Pero ¿quién publicaba eso? La gente no sabía leer, pues. La gente no tenía escuela. No sabían leer un letrero, pues no cualquiera sabía leer, aunque estuviera ahí. ¿Qué significaba? ¿Y quién te garantizaba que lo iban a poner? ¿Y quién te garantizaba que no te lo iban a cobrar además? Por cada concepto, esto ponía al mojés, al publicano, en posición de abusar de manera flagrante de sus compatriotas. Y como lo dije hace un rato, si no querías pagar o te ponías muy difícil para declarar, te podían bajar toda tu mercancía y tenías que volverla a subir tú otra vez. Ya no te iban a ayudar, por supuesto. Y si eran cosas pesadas, no es mi problema, es tu asunto. Entre 2.5 y 5% sobre los artículos en general y hasta el 12.5% sobre artículos de lujo. La palabra mojés, que se traduce como publicano, tiene un significado asociado con la injusticia o con la opresión. Realmente los publicanos eran opresores de sus compatriotas. Además, el Talmud judío acusaba a los publicanos de que ellos dejaban pasar a sus amigos o a quienes les daban algún favor, y a los que consideraban sus enemigos, o hasta les pagaban por encargo. Mira, va a llegar fulano con un carro. Imagínense un vendedor que va a llegar su competencia y viene con otra carreta igual, con mercancía, pero no quiere hacer competencia con él. ¿Sabes qué? Le pago al publicano para que cuando este llegue aquí a tu caseta, me le bajas todo, por favor. Mira, te voy a dar tanto. ¿Para qué? Para echarle a perder el negocio o para ganarle ventaja. ¿Usted cree que la corrupción es algo nuevo? No, tiene mucha historia, desde mucho tiempo. Usualmente eran muy ricos, eran personas que tenían mucho dinero, y por eso, repito, cuando Jesús llama a Mateo, realmente, y también entendemos por qué Mateo, cuando fue llamado, ¿qué hizo Mateo cuando lo llamó Jesús? ¿Se acuerda? Dice que dejó el banco de los tributos públicos. O sea, no lo pensó. Pero también sí había mucho que pensar, porque había mucho dinero de por medio. Había mucha riqueza que estaba de por medio. Lucas 5:27, aquí tenemos el texto. Lucas 5:27, dice la escritura: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Mateo al momento dejó su banco. ¿Y por qué lo dejó? Había dinero ahí, seguramente. ¿Por qué lo dejó todo? Porque él sabía que gran parte de lo que tenía ahí era producto de robos, de extorsiones, era dinero mal habido, y seguramente él dijo: no quiero tener nada que ver con esto, yo cambio mi vida. Obviamente alguien rápidamente tomaría su puesto también, ¿verdad? Yo cuido aquí, yo me encargo de ver el negocio, y por eso esto nos deja más entender por qué fue tan dramática también la salida de Mateo y la respuesta de Mateo al llamado del Señor Jesucristo. ¿Cómo eran los publicanos considerados en su sociedad? Bueno, eran considerados traidores a su patria, ¿verdad? Porque cobraban impuestos para los conquistadores. Alguien tenía que hacerlo, pero era un trabajo sucio, y eran excluidos de la sociedad, incluidos también sus amigos. Por eso llamarle a alguien publicano o amigo de publicanos realmente era algo así como una especie de insulto. Es que tú eres un publicano o eres amigo de publicanos. Vamos a leer Lucas 7, versículo 31 al 34. Fíjense cómo por eso el Señor, utilizando esta frase, la utiliza para dar una enseñanza también a la multitud. Dice la escritura: dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Y dice: semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis.
Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decís, demonio tiene, está endemoniado no come ni bebe, está en el desierto, se viste con un pelo de camello, una túnica muy sencilla, muy tosca, ¿verdad? Muy anticuada o muy básica, podríamos llamarla así, como una persona, no tiene ni gusto para vestir, ¿no? Era muy básico, no le preocupaba más que su predicación. Verso 34, pero viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. ¿Por qué dijo Jesús esto? Porque nos mostraba que cuando una persona quiere tener un pretexto para no acercarse y caminar con Dios, lo va a encontrar. Vino Juan, que era todo lo que era austero, todo lo que era sencillo, básico, y lo acusaban de que estaba endemoniado. Pero viene Jesús, que ahora ya viene formalmente, que vive en la sociedad, que se sienta a comer con la gente. No, este es amigo de publicanos y de pecadores, porque come y bebe con la gente. Bueno, entonces, ¿qué quieres, pues? Por eso dice, les voy a comparar como esas personas que están sentados en la plaza y les tocan flauta, pero no bailan, los endechan y tampoco lloran. O sea, ¿qué quieren? Pues no quieren nada. Quieren un pretexto para justificar su falta de acción, para buscar y entregarle su vida a Dios. Y Jesús lo dijo. ¿De qué acusaban a Jesús? Por eso dice que lo consideraban amigo de publicanos y de pecadores, porque era como un insulto. O sea, tú te sientas a comer con los publicanos. ¿Cómo te atreves a sentarte a comer con ese tipo de gente? Para algunos, incluso, era peor ser un publicano, estar con un publicano, que estar con una prostituta. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo vivían los publicanos en el tiempo de Jesucristo? Bueno, tenían una opulencia exacerbada. O sea, contrastaba con la pobreza de los compatriotas que, oprimidos por tantos impuestos, tenían que dejar una parte sustancial de sus ganancias y negocios de manera constante. Pero, obviamente, no tengo que explicarte que los publicanos no pagaban impuestos, porque ellos eran los que cobraban los impuestos, ¿no? Está como aquí en México que publican, ¿verdad? Es que los diputados se acaban de autorizar un aumento a su aguinaldo. No, pues sí les hacía falta, pobrecitos. ¿Y quién dice algo? Pues no puede decir nadie nada. Ellos son los que autorizan todo ello, ¿no? Entonces, realmente no pagan impuestos. Aún de los impuestos que debieran pagar o que pagamos nosotros, ellos siguen cobrando todavía. Es un robo abierto realmente. Vivían en opulencia. Opulencia quiere decir que eran ricos y no lo ocultaban. Ya perdían la vergüenza. Algunos incluso procuraban traspasar el puesto para evitar la vergüenza de ejercer, lo comenté hace un momento, y realmente otros decían, pues yo trabajo, yo me llevo la vergüenza para que tú puedas vivir, pero al final la gente sabía, bueno, ¿y por qué tiene tanto dinero si yo no veo que trabaje o lo que le da su negocio no es para que viva así? Pues es que es publicano, pero le vendió el puesto a no sé quién. Y al final acababan de todos modos señalados. Su vida era de inmoralidad y excesos, pues no tenían vida religiosa que cuidar. ¿Por qué no tenían vida religiosa que cuidar? Bueno, porque, siguiente punto, no se les permitía entrar en la sinagoga. O sea, por su naturaleza, debían además quebrantar el día de reposo. Aún en día de reposo, ¿a quién le cobraban ellos? Pues a los extranjeros. Los extranjeros no les importaba que fuera el día de reposo, entonces la gente seguía entrando por las puertas de la ciudad. ¿Y quién estaba ahí para cobrar? El publicano. ¿Qué pensarían los judíos? Oye, pero es día de reposo, hay que trabajar. ¿Quién va a hacer este trabajo? Tú, pero es que dice en la Biblia, dice en la ley, dice allí en la Torá claramente que debes descansar, que el día es para Dios. Dice, pero ¿yo qué cuido? ¿Qué cuido? Los aduaneros eran dentro de los publicanos los más aborrecidos de todos. O sea, de entre los publicanos, estos eran los peores publicanos. Siguiente, ¿por qué? Porque no se les permitía entrar en la sinagoga. O sea, en cuanto alguien tomaba el trabajo de publicano, automáticamente era expulsado de la sinagoga. No tenían derecho a oír la ley de Dios, no tenían derecho a cantar, no tenían derecho a orar en el templo tampoco, no se les permitía. Y cualquiera que fuera su amigo, le aplicaban por extensión la misma disciplina.
Qué terrible, ¿no? O sea, realmente era perder tu vida por un trabajo. Muchos de ellos llegaban a ser desheredados por sus propios padres, pero no les importaba, porque lo que ganaban suplía con creces la falta de herencia que pudieran llegar a perder por todo lo que ellos podían conseguir de manera ilícita. Además, no podían ser testigos en un juicio, pues no tenían calidad moral para ello. Si ocurría algún evento donde uno de los aduaneros fuera un testigo de algo, que no, su testimonio no cuenta. ¿Por qué? Porque es publicano, era desechado automáticamente. No tenían vida religiosa, entonces, ¿qué podían cuidar ellos de su testimonio? Nada. No les hablaban, de hecho. Los publicanos eran personas que vivían en un ostracismo. Se le llama eso cuando la persona vive realmente desconectada de su sociedad por alguna situación social que ellos vivían en ese momento. Además, según la tradición judía, era muy difícil que un publicano se arrepintiera. Los judíos decían, no, los publicanos incluso se les consideraba como irredentos al nivel de los cerdos. Decían, un cerdo y un publicano es lo mismo. Y todos sabemos que en la cultura judía el cerdo es un animal inmundo. Ellos no pueden comer carne de cerdo. Si ni ellos ni los musulmanes pueden comer carne de cerdo, seguían por leyes un tanto similares. Y entonces realmente vivir y ser un publicano era una condición que pocos podían soportar. Pero los que la llevaban a cabo realmente la explotaban al máximo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver en esto? Podemos ver que el Señor Jesús está utilizando lo más alto y lo más bajo para poder dar a entender a alguien. Mira, no es ni la disciplina, la pulcritud, la observancia de todas las leyes, pero tampoco es ser el peor pecador de la sociedad como lo era el publicano. Al final de cuentas, lo que Dios va a ver primeramente es el corazón de la persona. Ahora, ¿se justificaba el hecho de que la persona como publicana, solamente porque su corazón era humilde, quedaba de lado todo lo demás que hacía? Claro que no. Ese trabajo no era correcto. Había un hombre llamado Mateo, que precisamente fue pero también la Biblia nos habla de otro jefe de los publicanos. ¿Se acuerda cómo se llamaba en la Biblia? Se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo precisamente era un hombre que era uno de esos, que era el jefe de toda una sección de publicanos, en toda una zona. Entonces Zaqueo era, y además dice la Biblia que era bajito, no sabemos si tenía alguna enfermedad o simplemente era muy chaparrito, pero dice la Escritura que tuvo que subirse un árbol, y no se subió tanto un árbol también porque no pudiera alcanzar, era porque la gente los aborrecía. Literalmente veían un publicano de lado, y si no iba con un soldado, pues no faltaba quien le diera una patada, un empujón, un jalón del cabello o lo ofendieran, porque realmente ser publicano era algo horrible. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Zaqueo? Tuvo que subirse a un sicómoro, dice la Escritura, para poder ver a Jesús, porque él no podía estar con la multitud. Muy importante todo eso. ¿Qué habrá pensado la gente cuando dijo, Zaqueo, bájate de ese árbol porque hoy voy a ir a tu casa a comer? Otra vez, Señor, nos vas a quemar a todos aquí. Primero Mateo y ahora Zaqueo. No, ¿cómo crees? Y podemos ver cómo Dios viene a romper los esquemas de nuestra cabeza. Cualquiera diría, no es propio que Jesús coma con estas personas. No es propio que tú andes haciendo esto porque te vas a quemar. Pero los pensamientos de Dios son más altos. Él podía ver en Zaqueo y en Mateo seres humanos por los cuales él también iba a dar su vida y merecían la oportunidad también de conocer a Dios y de arrepentirse. Por eso lo primero que hace Zaqueo cuando el Señor Jesús llega a su casa, ¿se acuerdan qué dijo Zaqueo? He aquí la mitad de mis bienes, doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, que por supuesto que lo había hecho, lo voy a devolver cuadruplicado. ¿Le pidió Jesús que hiciera eso? No, no le pidió Jesús. ¿Por qué lo hizo Zaqueo? Porque estaba en su conciencia. Yo he robado mucho. Yo he defraudado a mucha gente. Yo he utilizado mi puesto para enriquecerme, y esta riqueza que tengo no es justa, no es bien habida. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy la salvación
ha llegado a esta casa porque él también es un hijo de Abraham. ¿Por qué tuvo que recordarlo? Porque en la cultura judía los publicanos ya se les consideraba irredentos, o sea, eran personas que ya habían pasado los límites para que Dios los pudiera perdonar. O sea, no, esta persona ya está desechada. Él ya tiene pase directo al infierno, ya agarró el atajo hacia la perdición. Ya no puede entrar ni a la sinagoga, nadie oraba por él, nadie pedía por él, no podía ofrecer sacrificios, no podía hacer expiación por su pecado, no podía hacer nada. Estaba fuera de. Y a Jesús le decían que era amigo de pecadores. Santiago 4:6, no está aquí pero vamos a verlo en la Biblia. Y quiero concluir este texto explicando dos cosas muy importantes. Y es lo que Dios quiere que comprendamos, aunque es muy interesante, la verdad, comprender quiénes eran los publicanos y quiénes eran los fariseos. Y ni el publicano fue justificado por toda su justicia externa, que acaba de decir que era muy importante y era correcta, porque su doctrina y su práctica era muy buena, tanto que Jesús dijo: todo lo que os digan que hagan, háganlo. Nada más no sigan su ejemplo. Qué triste que digan de alguien así, ¿verdad? Mira, todo lo que te predique, hazlo porque lo que te predica está bien, pero no sigas su ejemplo, porque él dice y no hace. Qué reprensión tan terrible. Dice la Escritura: pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor Jesucristo con esta parábola? Nos quiere mostrar que te lo voy a mencionar en dos aspectos muy importantes. El primero, cuida mucho tu corazón. Cuida mucho que la intención de tu corazón sea adecuada, porque aunque los hombres puedan ver algo distinto, Dios sí puede ver el corazón de los hombres. Y a Dios no le va a impactar mucho que estemos aquí, que lleguemos muy temprano, lo cual es correcto, que cantemos, que oremos, lo cual es correcto, todo eso, sino que Él va a mirar por qué lo estás haciendo. Es lo que Dios va a aprobar. Pero en segundo lugar, también cuídate mucho de juzgar a los demás por lo que tus ojos pueden ver. Porque los fariseos es lo que hacían. Ya desde que estaban orando, ¿qué hizo el fariseo con el publicano que estaba al lado? Te doy gracias, Señor, que no soy como este publicano. Gracias que me libraste de ser como este hombre que está aquí junto a mí. Y Jesús, ¿qué habrá pensado en esa parábola? Te equivocas. Tú estás viendo un hombre irredento y Dios está viendo una persona que puede ser perdonada también. ¿Y cuál es el error entonces que debemos evitar? Ten cuidado de no juzgar a los demás y tú ponerte como la medida. Porque eso era lo que hacían los fariseos. Si en todo el que no llene mi medida, no es digno. Todo el que no sea como yo hago o yo digo, o yo soy o yo practico, no puede entrar. Ten cuidado, porque Dios viene a quebrar nuestros esquemas en la cabeza. Y aunque es cierto, el publicano ciertamente, si quería ser cristiano y quería ser seguidor de Jesús, no podía seguir siendo publicano. Eso era por cierto. O, según Juan el Bautista, puede ser publicano, pero cobra lo que debes cobrar. No cobres más. Conténtate con tu salario, no hay problema, puedes ser publicano. Alguien tenía que hacer ese trabajo. Es como hoy, ¿no? Ser político. ¿Quién quiere hoy a los políticos? Pues aparte de sus amigos, nadie los quiere. Aparte de los que se benefician con ellos, nadie más los quiere. Porque ¿cómo son vistos los políticos? Y no solo en México, en todo el mundo en general. Salvo muy honrosas excepciones, el político es visto como alguien que roba y se alimenta, es como una sanguijuela que se alimenta de la vida del pueblo. Y aunque lleguen muchos con muy buenas aspiraciones y muy buenas intenciones, el sistema los corrompe. Y si ellos quieren hacer algo diferente, los echan para afuera. Todo está corrompido desde abajo. Entonces nadie los quiere. La gente los alaba, les da la palmadita, los vitorea porque se van a beneficiar de ellos o van a obtener un beneficio. Pero como personas, como seres humanos, hazte para allá. No quiero tener nada que ver contigo porque eres mala publicidad. Obviamente cuando una persona ya no tiene cuidado de su reputación ni nada, pues qué me importa, ¿no? Mientras yo tenga dinero y me vaya bien, a mí qué me importa que digan los demás. Bueno, ahí es donde cada uno va a dejar valorar lo que le importa, su eternidad, o lo que no le importa. Entonces dice la Escritura que Dios hace dos cosas. A aquellas personas que establecen su propia justicia, y aquí debemos tener cuidado,
los que somos cristianos, de no juzgar con nuestro estándar a los que no son cristianos, de no querer imponerles nuestra medida a los que no lo son, como poniendo que si no pasas de esta línea, de aquí para acá tú no eres cristiano, y de aquí para acá sí eres. ¿Por qué? Porque yo lo impuse. Ten cuidado, porque a veces eso puede ser un tipo de soberbia oculta. Es que yo ya vine, yo estoy en la iglesia, yo sirvo a Dios. Qué bueno que lo hagas. Es que yo hago esto, hago aquello. Qué bueno, gracias a Dios por ello. Pero ¿lo haces por ti o lo haces porque Dios te lo concedió? No, pues es porque Dios me lo concedió. Ok, entonces glorifica a Dios y sea agradecido. Y más bien con amor, dirígete hacia aquellos que no están todavía en ese papel y busca llevarlos a donde tú estás. No porque tú seas la medida, sino para que les hagas conocer el amor del Dios que te llevó a ti también. Y eso nos puede evitar de caer en la actitud, como del fariseo, de juzgar a los demás de una manera injusta, porque a veces no conocemos las historias de las personas. Y la Biblia dice que una persona, aún las leyes judías, dicen que ellos no podían juzgar a una persona si antes no la habían oído y no sabían lo que había hecho. Y a veces en el medio religioso, en el medio cristiano, podemos cometer el error de caer demasiadamente rápido en juzgar a la gente con nuestra boca. Ten cuidado. ¿Te preocupa algo de alguien? Ora por él. ¿Te preocupa más algo de esa persona? Ve a hablar con ella, es lo que te pide la Escritura, porque eso haría una persona que ama. Antes de que expreses cualquier opinión negativa sobre esa persona, habla con ella, escúchala, interésate por ella, ámala. El amor es lo que establece puentes y vínculos. El juzgar crea paredes solamente que nos alejan de los demás. Y Jesús, si por algo se le conoció y se dio a conocer, es porque él establecía puentes, establecía vínculos. ¿Y los fariseos qué hacían? Paredes. No, el publicano no. No, el saduceo no, porque ese no cree en la resurrección, está mal, hereje, apóstata. No, los celotes no, estos no, porque estos agarran espadas y agarran armas y están mal y están, su doctrina está correcta, corrompida, no, están mal también. Pues ellos se sentían los únicos buenos y justos. Dios resiste a los soberbios. Tengamos mucho cuidado en no caer en ser los juzgadores de todo el resto de la humanidad. Porque Dios nos va a decir, ¿y tú? También tú haces esto, ¿y a ti quién te juzga? ¿Solo porque guardas la apariencia crees que te vas a escapar? ¿Solo porque los demás no saben lo que tú haces crees que estás bien? Dios te dice, no, ten cuidado. Si alguno cree que está firme, mire que no caiga, dice la Escritura. Y Dios nos llama a ser, no es tampoco que seamos permisivos. No quiere decir que entonces no digas nada nunca a nadie, porque todos hacemos juicios de valor siempre. Pero ten cuidado en cómo tratas a las personas en base a tus juicios de valor. ¿Por qué? Porque Dios da gracia a los humildes. Al soberbio lo resiste y eso significa que la persona no tiene la gracia necesaria para poder ejercer lo que él quisiera hacer. Porque a lo mejor de manera buena, quizás un fariseo le quiere predicar a alguien y quiere llevarlo, pero ¿sabes qué es lo que hacían los fariseos cuando convertían o hacían prosélitos, como le llamaba Jesús? Los convertían a su manera de pensar, no a Dios. Los hacían parte de su secta, de su agrupación, pero no del pueblo de Dios. Y por eso la gente a veces es más celosa de su pastor, es más celosa de su iglesia, es más celosa de su doctrina que de Dios. Y la gente se convierte y se hacen prosélitos de una agrupación y no de Cristo. Y eso es muy peligroso y sigue ocurriendo en la actualidad. Personas que son más celosas de su credo, son más celosas de la forma en cómo ellos creen que viven, pero tienen muy poco realmente de un corazón que esté dispuesto a amar. Por eso otra vez vamos a leer nuevamente el texto inicial de Lucas capítulo 18, versículo 9. Le quiero recordar, estoy concluyendo la parábola, ¿por qué el Señor dio esta parábola? Es muy importante que no lo olvidemos. La Escritura claramente nos enseña que esta parábola se dijo porque había algunos que confiaban en sí mismos como justos. Su justicia no provenía de Dios. Su justicia no provenía del amor ni de la humildad. Su justicia provenía de que guardaban todas las reglas perfectamente. De ahí venía su justicia. Y por tanto, ellos ya se habían dado de alta a sí mismos. No, pues yo estoy bien. ¿Quién dice que estoy bien? Pues mi cuate, él dice que estoy bien y yo también digo que está bien él, así que estamos bien los dos.
Ese era el estándar más o menos que tenían ahí. Y entonces se consideraban a sí mismos justos, pero además cometían un error. Menospreciaban a los otros. Entonces decían, no, el que no sea como yo y mi amigo, no lo vamos a recibir aquí. Y aquí había un problema. Si ellos lo hicieran solos, pues qué bueno, están loquitos que se queden solos donde quieran estar. Pero los fariseos tenían las llaves para dejar entrar a la gente a la sinagoga, para dejar entrar a la gente a ofrecer sacrificios, para ser aceptados dentro de la religión judía como judíos, pues, aún de su propio pueblo. Entonces Jesús, ¿qué les dijo? Ustedes ni entran al reino de Dios, pero tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. Y los echan para afuera. Y eso fue lo que Jesús condenó. Resumo este estudio y esta parábola que es tan actual, porque este es un mal que todavía está en nuestro tiempo. Debemos tener mucho cuidado de no caer en el fariseísmo, que sería una actitud que más o menos significa lo siguiente: yo soy el estándar para calificar la vida de los demás. Mi vida, la de mi iglesia, la de mi agrupación, y a veces no es lo que dice la Escritura, es lo que dice mi agrupación. Ese es un error que tenemos que cuidar. Segundo lugar, si Dios te ha enseñado a vivir de una vida en la que tú estés guardando las leyes que Dios te pide que guardes, glorifica a Dios por ello, es bueno. Si acostumbras a orar, leer la Escritura, si ayunas, si predicas, qué bueno, es correcto. Pero no lo publiques a los demás. No busques ser aceptado o no busques ser reconocido por eso, porque es un deber nada más delante de Dios. Los fariseos cometían el error de que ellos lo publicaban, hacían oraciones, pero lo hacían de tal forma que ellos querían que los demás los vieran. Ayunaban, pero ayunaban para que los hombres se dieran cuenta que ayunaban. Ya no lo hacían para Dios, lo hacían para ellos realmente. Entonces, si Dios te ha enseñado a guardar su palabra y tú estás haciendo lo que Dios te pide, qué bueno. Glorifica a Dios por ello. Pero no lo publiques, no busques que los hombres ni te aplaudan, ni te reconozcan, ni te justifiquen. Es lo que los fariseos hacían. Número 3, si tienes una vida cristiana en la cual conoces una doctrina buena y correcta, glorifica a Dios por ello, pero no por eso menosprecies a los demás. Puedes aprender de las demás personas, aunque no tengan toda la palabra correcta, hay cosas buenas que puedes aprender. Tienes que aprender a discernir lo bueno y desechar lo malo. Y cuando haya oportunidad para corregir el error doctrinal, hazlo con mansedumbre y con prudencia y sobre todo con mucha sabiduría. Debes de conocer tú mismo la Escritura, no pelear por tú quedar bien con un punto, no por ganar un punto, sino por ganar un alma y ayudar a alguien a caminar más correctamente cerca de Dios. Y si la persona no acepta algún punto de una doctrina, pero es cristiana y Dios le ha perdonado, no lo condenes ni te alejes de él por eso. Es muy importante. Número 4, recuerda que todos los seres humanos, Dios quiere que ninguno se pierda. Y por todos murió Cristo también. Y aún aquel que tú consideres el peor, el más alejado de Dios, el que casi ya no tiene ni oportunidad, puede que un día ocupe el lugar que tú tienes. Si Dios ve que tú lo menosprecias y que tu actitud para Él no es de amor, y así como estos publicanos que un día estaban considerados como lo peor, como Mateo, como Zaqueo, y especialmente Mateo, quien además fue usado por Dios para construir uno de los evangelios más importantes, porque Mateo es un evangelio escrito directamente para los judíos, por eso contiene tantos términos. Por eso aquí a Mateo no se le llama Mateo, se le llama Leví, curiosamente en el evangelio que él mismo escribe, porque Leví era su nombre judío, ¿sí? Y Mateo era el nombre griego o romano que utilizaban para presentarse con los romanos precisamente. Entonces, no cometamos el error y aprendamos en la parábola a que nuestra justificación venga siempre de parte de Dios a nuestras vidas. Y si los hombres no te justifican, no importa. Si tú sabes que estás caminando delante de Dios y haces lo que Dios te pide, estate contento con eso, porque Jesús dijo que nunca vas a poder servir a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Y de hecho, si te preocupa mucho agradar a los hombres, vas a terminar quedando mal con Dios en alguna actitud que tomes en tu vida. Por lo demás, podemos decir que esta parábola, vamos a ver la última diapositiva, ahora sí podemos entender
el objetivo de esta parábola y qué tan útil es, porque a pesar de que tiene más de 2000 años de haberse dado o haberla dicho el Señor Jesús, es tan actual, es tan presente, es algo tan real que sigue ocurriendo todavía y que muchas personas, por no comprenderla y por no analizar a profundidad lo que el Señor nos quiere hablar, pierden de vista una advertencia en la que muchos están cayendo. Si usted mira en internet cuántas personas se hacen pedazos por puntos doctrinales, se aborrecen, se dicen de cosas que hasta no deben ni de decirse como cristianos porque no tienen un punto doctrinal igual que el otro. O sea, dices, ¿qué les pasa a estas personas? Deberían conocer esta parábola. Y si tienes tú un punto bueno y el otro también es cristiano, no te vas a ir al infierno porque uses o no un velo, porque uses o no la ropa hasta la muñeca, o no traigas un zapato de un color, y a veces colamos el mosquito y tragamos el camello. Y las redes sociales se encargan de darnos a conocer qué tan lejos está el cristianismo de los estándares que Cristo realmente quiere que tengamos. La gente se pelea por tonterías, pero las cosas grandes y que sí son preocupantes las pasan por alto muy fácilmente. Ahora entendemos, el Señor Jesús utilizó en la parábola estos dos ejemplos, pues una era admirada y la otra aborrecida. No obstante, Dios miró el corazón de ambos, y solo quien mostró humildad y reconoció su necesidad fue bendecido y, entre comillas, justificado, porque no quiere decir perdonado, en su estado. Es decir, aunque el publicano estaba mal y también el fariseo estaba mal, porque Jesús dijo claramente que también estaban mal, el único que salió de ahí aprobado en ese momento fue el que reconoció su necesidad. El publicano pudo cambiar también su actitud, pero no la cambió, porque él, ante sus ojos, él no era enfermo, él era un sano. Y por eso Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Y yo vine por los enfermos, no por los sanos. Otra manera inteligente y elegante de decir a los fariseos, pues ustedes ya se bendijeron entre ustedes, ¿para qué me quieren a mí? Entre ustedes ya se aprobaron, ¿para qué quieren mi aprobación? Pero cuando alguien reconoce su necesidad, entonces Dios los puede realmente justificar. ¿A qué se refiere la palabra justificar? Quiere decir simplemente a que Dios reconoció tu oración, reconoció tu proceder y te dijo, qué bueno que reconoces, sé propicio a mi pecador. ¿Y cómo iba a responder Dios ante ese sé propicio a mi pecador? Bendiciendo a la persona. Aprendamos de esta parábola porque el Señor nos quiere ayudar a comprender para que no cometamos el error, y si lo hemos cometido, para que lo corrijamos también. No quiere decir esto que entonces es malo orar, es malo ser muy disciplinado, ser muy juicioso, ser muy exacto, ser muy puntual. Todo eso está bien y es correcto y síguelo haciendo. Si fuiste criado y tienes una forma de vida muy disciplinada, qué bueno, manténla, la disciplina es muy buena. Pero no menosprecies a otros porque no tengan ese tipo de vida. Y si quieres ayudarlos, ayúdalos, pero con una actitud correcta. No los menosprecies en tu corazón. Recuerda que también tú un día quizás adoleciste de algo en tu vida y alguien se acercó a ayudarte, y con esa actitud busca también ayudar a los demás. Por eso cuando el Señor Jesucristo se acercaba con los publicanos y con las rameras, es curioso ver que se acercaba con ellos no para participar de sus pecados, se acercaba para enseñarles, y él sabía que para que ellos pudieran recibir su palabra, antes tenía que hacer un puente entre él y ellos. Y los fariseos, ¿qué hacían? Ellos llegaban, pero llegaban con la espada por delante. O sea, antes de que sepa cómo te llames, te vas a ir al infierno, Dios te bendiga. Y te cortaban la cabeza. Y luego ya decía, ¿cómo se llama usted? Pero ya traían la condenación por delante. ¿Qué hacía eso en el corazón de la gente? Cerraba sus corazones. Pero Jesús, ¿qué hacía? Se sentaba con ellos, platicaba, les interesaba conocer su contexto de vida y después les predicaba también el evangelio. ¿Sí? Aprendamos del Señor. Por eso dice la Biblia que Jesús predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Y los fariseos y escribas tenían mucha autoridad religiosa, pero no tenían autoridad espiritual, porque la gente desaprobaba sus maneras de vivir, aunque eran muy perfectas. Debemos tener mucho cuidado y aprender en estas cosas. Y por último, solamente expreso que cuando el Señor Jesús dio esta parábola, Él mismo estaba metido en muchas controversias donde lo señalaban por muchas cosas también, pero a Él no le importó.
Él no dijo, bueno, como nos vamos a quemar porque vino Mateo y Zaqueo, pues vamos a cambiar la estrategia. Él siguió haciendo lo mismo siempre. Y esto nos deja ver que cuando alguien camina con Dios, no se va a estar cuidando de lo que piensen las personas, va a estarse cuidando de lo que piense Dios de él. Y puede que eso haga que a veces las personas no aprueben tu proceder, pero mientras Dios lo apruebe, Él va a bendecir tu labor y va a bendecir tu caminar. Cerremos nuestros ojos, por favor. Vamos a meditar un momento. Esto es una invitación para que podamos corregir o podamos empezar a hacer según sea el caso. ¿Cuál es tu necesidad? No es una invitación a ser indulgentes, no es una invitación a ser laxos, no es una invitación a permitir el pecado, tampoco es una invitación a dejar las leyes y reglas que Dios nos da en su palabra, para nada. Enséñame, oh Jehová, el camino de tu palabra, dice en el Salmo, y vivifícame conforme a tu justicia. Y David sabía que la ley de Dios era excelente y era correcta y era santa. Pero sí debemos evitar las actitudes incorrectas que los fariseos tenían y el justificarnos a nosotros mismos porque somos mejores, entre comillas, que aquellos que no conocen todo lo que nosotros hacemos. Si cambiamos esa actitud y corregimos ese actuar, Dios nos va a bendecir más en nuestra labor. Dios va a bendecir más tus esfuerzos de llevar a Cristo a aquellos que no están todavía. Y lo más importante, va a haber gozo en tu corazón, porque tú vas a ver cómo la obra de Dios empieza a ser no por ti, sino a pesar de ti. No por nosotros, sino a pesar de nosotros. Y que a pesar de nuestras fallas y que a pesar de nuestras inexactitudes, el Señor sigue bendiciendo las cosas que estamos realizando, porque Él no quiere que ninguno se pierda, dice la Escritura, sino que todos puedan proceder al arrepentimiento, incluido tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu hija, tu abuelito, tu papá, tu mamá, todos los que tú amas y que quieres que vengan a Cristo. Si tú quieres, te digo una buena noticia: Dios quiere más que tú. Dios quiere más que tú todavía. Preocúpate de no ser el estorbo por el cual el Señor pueda no bendecir como Él quiere a los que están cerca de ti. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios, cuando te amo, Dios te amó. Qué hermoso es ver que el estándar de vida no son los hombres, sino es Jesucristo. Qué hermoso es comprender que Él quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. En momentos así levanto mi voz, levanto mis manos a Cristo. En momentos así levanto mi ser,
levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te Dios te amo. Así es, Señor. Momentos así donde entendemos que tu grandeza es inigualable, Señor. Donde entendemos que tu preocupación por cada ser humano es genuina y auténtica, Señor. Te damos las gracias por ello. Y vemos que vienes por un pueblo que tenga tu luz, Señor, y no uno que tenga las formas solamente. Que es importante la ley, que es importante el precepto y el mandamiento, pero es más el corazón que procede con integridad, con amor y con propósito. Que te ama, tu palabra levanto, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Para luz a tu pueblo y libertad. Que te ama, tu palabra levanto, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Jesús, en medio de tu pueblo, tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, de tu gracia y poder atraerá. Pueblo que te ama, Señor. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levanto, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos seguirte a ti y hacer tu voluntad. A la luz a tu pueblo y libertad. En Jesús, en medio de tu pueblo, tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, de tu gracia y poder atraerá. En Jesús, en medio de tu pueblo, tu luz queremos alcanzar
cautivo, que tu gracia y poder atraerá y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder atraerá. Que tu luz libere al hombre, Señor. Que tu palabra traiga esa redención, mi Dios. Te damos gracias en esta hora. Gracias por tu misericordia y tu bendición, Señor. Porque en verdad tú eres el justo y el que justifica al que es de tu fe, Señor. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, Señor, tan grande que nos prodigas cada día. Por tu favor, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén.